Señor es bueno en gran manera. Vamos entonces hoy a tocar la segunda parte del mensaje que traíamos el jueves anterior, que lleva como título, ¿cómo es? Diga uno solo, Dios mío bendito. Al menos hay uno que escuchó. Cristo resucitó. Amén. Vamos a ir al Evangelio de Marcos entonces, capítulo 16. Marcos capítulo 16, leemos los versículos del 1 al 8. Amén. Que el Señor es bueno y maravilloso. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu que está en la iglesia. Y como iglesia decimos, amén. Dice la palabra de la siguiente manera. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, y ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Señor y Dios y Padre Santo, te damos toda la honra, la gloria y la alabanza, y te damos muchísimas gracias, Señor y Dios, por tu fidelidad y por tu misericordia. Señor, te rogamos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, para que una vez más hables a nuestras vidas a través de tu palabra, para que nos des sabiduría, discernimiento, para que podamos tener ánimo, fuego, pasión, fervor con lo que tú quieres hablar a través de tu palabra. Señor, que la obra de la cruz, la muerte, la resurrección nos sea de motivo para seguir adelante, seguir avanzando y seguir buscando vivir una vida que te agrade, que te exalte, que te glorifique, y abandonemos todo pecado para consagrarnos solamente a buscar la santidad en nuestras vidas. Señor, guíanos y ayúdanos, que podamos estar atentos. Libera nuestras mentes y dispón nuestros corazones, bendito Señor, para recibir tu palabra, para deleitarnos en ella y para salir de este lugar gozosos y fortalecidos y seguir llevando el mensaje del Evangelio a los que se pierden, Padre. Es nuestro ruego en Cristo Jesús. Amén y amén. No sé cuántos de los que estuvieron en el culto anterior se dieron a la tarea responsablemente y asumieron el reto de evaluar lo que estuvimos enseñando el jueves, y entonces decidieron examinarse a sí mismos para ver si en verdad aman apasionadamente al Señor. No sé cuántos de ustedes se dieron a la tarea de tomar ese reto, de examinarse ustedes mismos para ver verdaderamente si aman al Señor apasionadamente. Y si en verdad ustedes han tenido un verdadero encuentro con el Señor Jesucristo de la misma manera que lo hizo Saulo de Tarso, o sea, el apóstol Pablo. Porque le voy a ser sincero, la realidad es que
el mirar muchas cosas en la iglesia da tristeza, y una de ellas es ver cómo el Señor viene y habla, y muchos lo único que hacen es sentarse en esa silla a escuchar hablar al pastor, pero no al Señor. ¿Cuántos de ustedes vienen y se sientan y escuchan el mensaje, la predicación de la palabra, pero escuchan al pastor, pero no están ahí dispuestos a atender lo que el Señor les quiere decir? Pastor, ¿usted por qué dice eso? Porque con su estilo de vida y con su obediencia al Señor, usted muestra si verdaderamente está escuchando al Señor hablar o no. Porque si tu vida sigue siendo una vida de desobediencia, estás mostrándole al Señor que no escuchaste nada de lo que dijo, sino que escuchaste las palabras del pastor. Y le voy a ser completamente sincero. Es mi oración al Señor que usted esté atento a lo que el Señor quiere hablar. Ha sido mi oración al Señor para que usted sea receptivo, no a la voz del pastor, sino que usted atienda lo que Dios quiere hablar a su corazón, porque lo ama y lo quiere transformar en medio de lo que está experimentando. ¿Para qué? Para que usted pueda dar el fruto que Dios quiere que usted dé. Ahora, para seguir donde nos habíamos quedado con nuestro texto aquí en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, vamos a continuar donde nos habíamos quedado para que miremos lo último que dijimos. Entonces dijimos que al leer el Nuevo Testamento, nosotros debíamos preguntarnos si en verdad este Nuevo Testamento que está en la Biblia lo escribieron personas que estaban locas. Porque si dijéramos eso, entonces nos tendríamos que preguntar, o más bien tendríamos que decir, ¿qué explicación le podemos dar a la transformación de todos los discípulos que primero, mientras que Cristo estaba clavado en la cruz y fue sepultado, y mientras que pasó hasta el domingo, todos estaban escondidos? Y después de que Cristo resucita, ellos salen como una avalancha y empiezan a predicar el evangelio, y no les importa si los apresan, si los azotan o si los matan. Iban felices y gozosos y se esforzaban y predicaban, y sin que les importara ni su propia vida. ¿Cómo explicamos eso? Si el Nuevo Testamento fuera escrito por gente loca o por hombres que no tenían nada que hacer. ¿Cómo explicaríamos la transformación del apóstol Pablo, de Saulo de Tarso, el apóstol Pablo? ¿Cómo lo explicaríamos? Recordemos que el apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, Saulo de Tarso era un hombre que estaba comprometido con la religión, a acabar con los cristianos, perseguía a los cristianos, capturaba a los cristianos, los hacía azotar y hasta llevarlos a la muerte. Ese era el apóstol Pablo. Sin embargo, ¿cómo podemos explicar esa transformación tan radical que sufrió él y luego ser parte de la iglesia? ¿Qué fue lo que le pasó a la vida de Saulo de Tarso? Bueno, si usted y yo le preguntáramos al apóstol Pablo, estoy seguro que él diría esto: lo que pasa es que tuve un encuentro personal con Jesucristo resucitado camino a Damasco, y él transformó mi vida. Y él transformó mi vida. Por eso tienes que escuchar al Señor hablar y no al pastor. Tienes que venir a tener un encuentro personal con Cristo, no con la religión, no con la denominación, no con la rutina ni con la costumbre. Tienes que venir a buscar una relación personal con el Cristo que murió y resucitó, para que seas transformado igual que el apóstol Pablo. Porque eso fue lo que transformó la vida del apóstol Pablo. ¿O cómo podemos explicar lo que mismo Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15 y versículo 6? Dice que Jesús, después de que resucitó, apareció a más de 500 hermanos a la vez, después de haber resucitado. Y Pablo dice, de los cuales muchos viven aún, por si quieren ir a preguntarles.
y otros duermen. ¿Tienen dudas? Vaya, Cristo no resucitó. Él sí resucitó. Sí. Y se apareció a más de 500 hermanos. A más de 500 hermanos a la vez. Y de esos más de 500, algunos todavía están vivos. Si quieren, pregunten a ver si es verdad o no. ¿Sería que todos esos 500 tuvieron una alucinación colectiva? ¿Y vieron en una alucinación a Jesucristo resucitado? Yo no sé. Dice, y otros duermen. ¿Qué fue lo que sucedió ese domingo en la mañana? ¿Qué fue lo que pasó ese domingo en la mañana? Y eso nos lleva entonces a nuestro tercer punto del mensaje que traemos. Ya vimos entonces una devoción incondicional. Posteriormente vimos una tumba abierta y vacía. Y vamos a ver ahora la gloriosa explicación. Versículo 6 de Marcos 16. Dice, mas él les dijo, ¿quién es él? El ángel. No os asustéis. Y aquí está la explicación. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Escuche, estas mujeres acaban de escuchar de la boca del ángel la noticia más grandiosa, más gloriosa, más impactante, más impresionante y la más gozosa que cualquier noticia sobre la faz de la tierra. Cristo resucitó. La mejor noticia, el anuncio más grande y el más transformador de toda la historia de la humanidad. La acaban de escuchar estas mujeres de la voz del ángel. Cristo, el que murió en la cruz, resucitó. Nadie se robó su cuerpo, ni ellas se equivocaron de tumba. Porque algunos dijeron que era que se habían equivocado de tumba porque estaba todavía oscuro. No, ellas llegaron al lugar correcto. Ellas no se equivocaron de tumba. Ellas fueron al lugar que era. Ellas estuvieron días antes y vieron dónde fue que al Señor lo sepultaron. Ellas lo vieron. Pero ahora llegaron y la tumba está vacía. El Señor ya no está. Este Jesús de Nazaret, cuyo cadáver que ustedes vinieron a ungir, ya no está. Se levantó y se fue. Él se fue. Porque Él se ha levantado de la muerte con el poder que Dios dio a través del Espíritu Santo. Tal cual como Él lo había dicho. Tal cual como Él lo prometió. Nadie me quita la vida. Yo mismo la doy. Pero así como la doy, la vuelvo a tomar. Qué tremenda autoridad tiene el Señor. Qué tremenda autoridad tiene el Señor, hermano. Así que, mujeres, no se asusten. Estén tranquilas. Dejen el miedo. Hay ahora miles de razones, mujeres, para que ustedes estén llenas de gozo y esperanza, porque el Señor Jesucristo resucitó. Es lo que le dice el ángel a estas mujeres. Y escuche, así como le dice a estas mujeres que hay miles de razones para que ellas estén llenas de gozo y de esperanza, lo mismo es para nosotros. Hay miles de razones para que usted y yo estemos llenos de gozo y de esperanza, porque de verdad, genuinamente y legítimamente, Cristo resucitó. Cristo resucitó. ¿Cuánto se alegra porque Cristo resucitó? Hermano, esto tiene que traer gozo, tiene que tener alegría en el corazón, hermano. Porque si Cristo no resucitó, estaríamos en una religión más, sin ninguna esperanza. Pero Él resucitó, hermano. Él se levantó de entre los muertos.
Y ahora estas mujeres tienen la hermosa encomienda que todos nosotros tenemos: anunciar que Cristo resucitó. Ellas iban a ir a anunciarlo a los discípulos. Y usted y yo vamos a ir a anunciarlos al mundo. ¡Qué privilegio tan grande! Ir a anunciar que definitivamente el cristianismo es lo que es porque Cristo se levantó de entre los muertos y está vivo y sentado a la diestra del Padre en su reino. Versículo 7 dice: pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y es maravilloso ese detalle. Cuando dice a los discípulos, obviamente estaban incluyendo a Pedro. ¿Y qué hizo Pedro? Escuche, aquí nosotros podemos notar que el ángel había recibido probablemente una encomienda directa de parte de Dios, pero una encomienda directa de parte del Cristo resucitado. Como quien dice, vamos a parafrasearlo de esta manera: el Señor Jesucristo hablándole al ángel después de resucitar: óyeme, cuando vengan las mujeres, él ya sabía que ellas eran las que iban a ir. Cuando vengan las mujeres aquí al sepulcro para ungir mi cuerpo, les dices que yo ya no estoy, que yo me fui, que yo ya me levanté, que yo resucité y que voy para allá, para donde yo les había dicho, allá en Galilea. Y diles que vayan y que lo anuncien a los discípulos, pero que a Pedro también se lo digan y le digan que vaya también él. Eso es lo que él está diciendo acá. Eso fue lo que pasó. ¿Y por qué a Pedro? Bueno, pues por lo que ya había acontecido unos días antes. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues lo que había pasado fue que en Marcos capítulo 14, versículo 27, el Señor Jesucristo estaba hablando con ellos, con los discípulos, y dice entonces Jesús: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, ¿lo dijo o no lo dijo? Con toda seguridad. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Eso es lo que el ángel les está diciendo a ellas aquí. Recuerden las palabras que él les dijo. Él mismo les dijo la noche que iba a ser arrestado. Acuérdense. Él les dijo muy claro que a él lo iban a apresar. Ustedes todos iban a ir. Pero que cuando él resucitara, iba a ir adelante a Galilea. Vayan allá, es lo que él les está diciendo aquí. Eso fue lo que les dijo antes de morir. Ahora, versículo 29. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: Pedro, de cierto te digo que tú, Pedro, esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, tú me vas a negar 3. Tremendo. Qué amor el de Cristo. Qué amor el de Cristo. Nosotros no lo conocíamos y lo negamos antes de conocerlo. ¿Y cuántos lo conocemos y lo seguimos negando en ocasiones? Qué amor el de Cristo. Y ahora entonces el Cristo que está glorificado y resucitado le dice: mira, diles a estas mujeres que vayan a anunciar a mis discípulos y a Pedro que yo resucité. Vayan, anúncienlo, díganlo, vayan, cuéntenle. Ahora, cuando dice ya Pedro, el Señor Jesucristo lo que quiere es hacerle saber al impetuoso Pedro que sus días de utilidad en el reino no terminaron cuando lo negó. Apenas iba a empezar. Apenas iba a empezar. Que ese ministerio que él tenía, o que él tenía en ese momento,
no terminó cuando él lo negó vergonzosamente en la noche del arresto de Jesús. No. ¿Y saben por qué? Porque gracias al Señor tenemos a un Dios que es un Dios de oportunidades. Ojo, pero no para jugar con ellas. Él es un Dios de oportunidades, pero no para que juguemos con la gracia. Él es un Dios de oportunidades que para que cuando usted y yo caigamos, sepamos que no tenemos a un Dios que es un ogro, sino que tenemos a un Dios que está completamente dispuesto a levantarnos si hemos caído. Pero no jugando con la gracia. Porque hay de los que juegan con la gracia. Dice que cosa hermosa es caer en las manos del Dios vivo, ¿cierto? Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Hermanos, nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Ve y dile a Pedro y a todos los discípulos que vayan a Galilea donde quedamos de encontrarnos, donde yo le dije antes. Antes de morir yo les dije eso, porque allí me voy a encontrar con ellos. ¿Dónde? En el mismo lugar donde Cristo los llamó. ¿Usted se acuerda? ¿Usted ha leído los evangelios? En el mismo lugar donde Cristo los llamó, a un lado del mar de Galilea. Allí mismo. Donde les dio la noticia de su muerte y su resurrección. Y ahora viene a llamarlos a reunirse en ese lugar para encomendarles la tarea que les iba a dar, que tenían que ir y ser testigos de Él en toda la tierra, llevando y predicando el mensaje de Galilea. Eso fue el mensaje del evangelio, eso fue en Galilea. Pero escuche, quedaría registrado en la historia que las primeras en anunciar esta buena noticia no fueron los discípulos. No fue Pedro, no fue Mateo, fueron las mujeres. Fueron las mujeres. Sería este grupo de mujeres piadosas, consagradas al Señor, que habían estado dispuestas a servirle a su Señor hasta el último día, exponiendo sus vidas, yendo a buscarlo al sepulcro para ungir su cuerpo. Y se encontraron con la noticia de que ya no está muerto, resucitó. Ya no tenemos que ungir su cuerpo. No. Y llega el ángel y les dice, no. ¿Y sabe cuál es la mejor? ¿Cuál? Ustedes son las que tienen que ir a anunciarlo. ¡Qué privilegio, hermano! ¡Qué privilegio! No les importó, aunque era peligroso, ir a buscar el cuerpo muerto de Jesús para ir a ungirlo. Y el Señor las premió por eso. Ellas estuvieron dispuestas, aún exponiendo sus propias vidas, y Él las premió por eso. Ellas mostraron un amor incondicional hacia el Señor. Por eso yo preguntaba, y quiero preguntar otra vez, ¿qué clase de amor tienes para el Señor? ¿De verdad tienes un amor incondicional? Hermano, tenemos un culto mañana, es que no es día de culto, no, vamos a ir a otro lado, vamos a hacer un culto. Ah, pastor, es que la verdad, pastor, no es que no hay tiempo, pastor. Hermano, vamos a evangelizar el domingo después de terminar el culto. Pastor, el domingo es el día de la familia, pastor. ¿Cómo así, pastor? Bueno, vamos el sábado en la tarde, pastor. Es que no sale tan cansado, pastor. ¿Qué clase de amor es tu amor por el Señor? ¿Verdaderamente tienes un amor apasionado? Mírate al lado de estas mujeres. Mis hermanas, mírense al lado de estas mujeres. ¿Qué amor ustedes, mujeres, tienen por el Señor comparándose ustedes a estas mujeres? ¿Será que ustedes tienen el mismo amor que estas mujeres por el Señor? ¿Será que todos nosotros tenemos un amor así? Que donde quiera, cuando quiera y como quiera el Señor diga, óyeme, aquí estoy, Señor.
¿Cómo es que decimos? ¡A las que sea! ¿Cuántos tienen ese verdadero amor por Él para hacer tal cosa? Y eso nos lleva de la mano a nuestro siguiente punto, entonces, versículo 8. Dice, y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Tremendo. Ahora, no vaya a pensar, ay, estas mujeres le desobedecieron al ángel. En el pasaje paralelo a este, en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, nosotros vemos que en el versículo 8 dice así, de la misma escena, entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, ahora ya vio, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Escúchelo, espanto, temor, gozo, miedo, esperanza, asombro, todo estaba pasando al mismo tiempo en estas mujeres. Era una mezcla de cosas, de situaciones. Ellas estaban que no cabían, no sabían si gritar, si correr, si asustarse. Como quien dice, una mezcla de sentimientos. Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez algo así. Así estaban estas mujeres, completamente. Esto era algo demasiado grande, demasiado glorioso para ser asimilado en un instante. ¿Cómo así? El maestro, sí. ¿Pero fue crucificado? Sí. ¿Y fue sepultado aquí? Sí. ¿Y ya no está? No. ¿Él resucitó? Sí. ¡Por Dios! ¿Qué es esto? Estas mujeres estaban atónitas, gozosas y con temor. No dice, ¿no ve qué dice? Y salieron huyendo, como quien dice, despavoridas. Ellas no sabían que, y este es el ángel, sí, qué susto. Y ellos sabían que cualquier hombre que viera un ángel se podía hasta morir. O a un fantasma. ¡Qué susto! Y salieron corriendo y la dicen, sí, qué bueno. ¡Ay, resucitó! ¡Ay, pues! Impresionante. Así se fueron ellas. Era algo impresionantemente glorioso para asimilarlo de un solo golpe, hermanos. El viernes en la tarde estas mujeres pensaban, todo se acabó. Murió el maestro. No hay nada que hacer. Todo se fue al suelo, todo ha terminado. Ellas pensaban que la maldad se había salido con la suya. En el momento en que su maestro fue condenado y clavado en la cruz del Calvario, en esa cruz romana. Pero ahora ellas se están dando cuenta que aquello no fue el final, sino el principio. No fue el final de la historia, fue el principio de la historia. Escuche, lo que para muchos parecía una derrota, en realidad fue una de las más grandes de las victorias sobre las huestes de maldad. La más grande de las victorias. Por eso dice, Cristo resucitó. Y escuche, Cristo resucitó, lo cambia todo. Esa es la frase, lo cambia todo. Porque ¿sabe qué? Ahí sí podemos decir como cuando lo cantamos. Cristo no está muerto, está vivo y está sentado a la diestra del Padre. Y es nuestro intercesor, y es nuestro abogado, y es nuestro ayudador. Y envió al Espíritu Santo para que nos llene de gozo y de alegría, hermano. Para que nos dé fe, confianza y esperanza en medio de las diversas pruebas. ¿Qué pruebas tienes hoy? ¿Económico? Familiar. Tal vez tu matrimonio va para el suelo. Tal vez no tienes ánimo ni de venir a la iglesia. Tal vez en el trabajo no te está yendo bien. No sé qué cosas podrás estar experimentando hoy. Pues ¿sabes qué? Todo eso hace parte del plan de Dios. Todo eso hace parte del plan que el Señor tiene. Estoy enfermo, no me puedo ni mover. Tranquilo, eso hace parte del plan de Dios. Eso hace parte de su plan. Por eso Él dice, que decíamos ahorita, que a los que aman a Dios, Señor, ¿y qué me va a beneficiar a mí que mi matrimonio esté en problemas? Te estoy formando y a tu esposo también. Y hasta a tus hijos. Señor, ¿y qué tiene que ver que tenga los bolsillos al revés? Te estoy enseñando, te estoy formando. Señor, ¿y qué tiene que ver que yo esté
enfermo y no me pueda ni parar a trabajar. Te estoy formando igual, formando tu carácter. Señor, ¿y entonces todo esto es para qué? Porque yo quiero formar, escucha, te voy a conducir para que seas conforme a la imagen de mi Hijo Jesucristo. ¿Todo está en su plan? Sí. Dios mío. Él lo está haciendo, hermano. Él está trabajando. Ahí es donde nuestra fe tiene que seguir hacia arriba. Estas mujeres salieron corriendo del sepulcro, pero con un mensaje. El mejor mensaje. El mensaje más extraordinario que ellas tenían que comunicar a los discípulos. El mismo que usted y yo tenemos que comunicar al mundo perverso y pecador. El mismo, hermano. Ahora, como decía ahorita, cuando Marcos dice aquí que ellas no dijeron nada a nadie, no es que ellas desobedecieron, no. Lo que dice Marcos es que ellas no salieron como locas gritándole a todo el mundo, Cristo resucitó, oiga. No, es que la orden no era que le dijeran a todo el mundo. Dijo, a los discípulos. Esa era la orden. Ve y di a los discípulos y a Pedro. Y ellas no salieron por ahí como locas gritando y con un megáfono, oiga, Cristo resucitó. No, eso es lo que le está diciendo aquí. Eso fue lo que ellas no hicieron. Pero sí sabemos, como dice en el Evangelio de Mateo y en Lucas 24, que ellas fueron a comunicarle la noticia a los apóstoles, tal cual como el ángel les ordenó. Eso sí lo hicieron ellas. Incluso, esa es otra evidencia de que los evangelios son verdad. ¿Sabe por qué, pastor? ¿Pero qué es una evidencia? Que las mujeres lo hayan hecho. Que estas mujeres hayan ido a predicar el evangelio. Es una evidencia de que lo escrito en los evangelios es una realidad, es verdad. Pastor, ¿y usted por qué dice eso? Porque si usted estudia y se mira hacia atrás, en la época del Señor Jesucristo, lo que una mujer dijera no valía nada. Si había un juicio y estaban en una corte y el testimonio lo tenía que dar una mujer, como un cero a la izquierda. Es como si fuera un esclavo o incluso como si fuera un delincuente. No le prestaban atención a eso. Pero el hecho que esto haya quedado registrado en las Escrituras, que los discípulos del Señor, los apóstoles, lo hayan dejado incluido en las Escrituras, que las primeras que salieron a anunciar la resurrección de Cristo fueron mujeres, que haya quedado ahí y que haya quedado para toda la historia, muestra que definitivamente esto es una verdad. La palabra de Dios es una verdad. Los evangelios son una realidad. ¿Por qué? Porque yo creo, yo no sé usted, pero Cristo resucitó. El mío está vivo. El mío está vivo. Ese está vivo y sentado a la diestra del Rey. Ese está vivo. No sigue colgado en la cadenita. Ni está caído por allá en Buga ni en ninguna parte. Ni en Girardota tampoco. Ese se levantó. Lo bajaron de la cruz. Lo llevaron a la tumba y se levantó de entre los muertos. Y está vivo. Y si Él vive, la iglesia vivimos porque Él así lo hizo, darnos vida y vida en abundancia. Eso fue lo que pasó ese domingo en la mañana, mi hermano. Eso fue lo que pasó. Escuche, Dios quiso que los apóstoles que iban a colocar el fundamento doctrinal de la iglesia se enteraran de su resurrección por este grupo de mujeres piadosas. Él quiso así. Ahora, pregunta, para que usted analice muchas cosas el día de hoy. Y entonces los apóstoles a estas mujeres que fueron a anunciar que Cristo resucitó, ellos las ordenaron como apóstolas. Sí. Y entonces, ¿por qué hay tantas apóstolas en las iglesias? ¿De dónde lo sacaron? Si estas no las nombraron, ¿por qué a las de hoy sí? Escuchen, mis hermanos, la resurrección del Señor Jesucristo, la de Él, no es una leyenda misteriosa. No es un cuento de hadas, es una realidad. Es la resurrección de Cristo,
el acontecimiento más grande que haya ocurrido alguna vez sobre la faz de la tierra y del universo entero. Y es en ese evento, en ese acontecimiento, en la obra gloriosa y milagrosa de su muerte y su resurrección, que usted y yo debemos depositar toda nuestra fe, confianza y esperanza, si queremos ser salvos, claro está. Nuestro Señor Jesucristo fue entregado por nuestras transgresiones, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4, versículo 25. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado, ¿para qué? Para nuestra justificación. Ese es el Cristo de la gloria. Es por la resurrección de Cristo que nosotros sabemos con toda seguridad que el Padre en los cielos aceptó el sacrificio que Él hizo cuando fue clavado y muerto en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que ninguno de aquellos que vengan a Él en arrepentimiento y fe se pierdan. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Para que esos que vienen a Él y se convierten en hijos no tengamos ninguna cuenta pendiente en el tribunal de Dios. ¿Para qué? Para que Dios diga, depositaste toda tu fe y confianza en mi Hijo Jesucristo. Ok, todos tus pecados de ahí hacia atrás, no me acuerdo más de ellos, los arrojo a la mar. No los voy a tener en cuenta más. ¿Por qué? Porque mi Hijo murió por ellos. Trayéndonos a nosotros libertad de la esclavitud del pecado. Hermano, eso es lo que yo digo. Y entonces, ¿por qué a veces estamos en la iglesia y parecemos un elefante chiquito con una trompa? Vamos para la iglesia con cara de velorio. Ay, se murió Cristo otra vez. No, hermano, es tan duro para muchos venir a la iglesia. Es tan difícil congregarse. Les parece una carga. Ay, es que aquí a la iglesia, el martes, sí. El jueves, sí. El viernes, sí. Y el domingo, Pero aquel que sabe que Cristo resucitó, aquel que sabe que fue resucitado de entre los muertos, porque dice la Escritura que nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, ese que sabe que iba camino al infierno y que Cristo murió por él en la cruz y que se levantó al tercer día para darle vida, y no cualquier vida, vida en abundancia, dice, ¿hay que ir el martes? Sí. ¿Hay que ir el jueves? Sí. ¿Hay que ir el viernes? Sí. ¿Hay que ir el domingo? Sí. Pastor, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, no le hace. Los días que sea pastor, yo voy. Yo estoy. Yo le sirvo, yo me gozo. ¿Por qué? Porque mi Redentor vive y me dio vida. Ese es el que ha sido salvado por gracia. Ese es el que ama al Señor apasionadamente como estas mujeres. Ese es el que no le importa nada. Cristo y solo Cristo, como dijo Pablo. Para mí, el vivir es Cristo. Pero hay muchos, para mí, pastor, después del trabajo, Cristo. Después de mi esposa, Cristo. Después de mis hijos, Cristo. No. Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Ese es el que lo ama, hermano. Y ese que lo ama, escuche bien, que es un hijo de Dios, que ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, que está buscando todos los días esforzándose en vivir en santidad, en vivir para agradarle, puede morirse tranquilo. Porque va para la eternidad con su Salvador. Porque tiene la seguridad de que sus deudas con Dios han sido pagadas ya. Pastor, ¿y cómo sabemos eso? Porque Cristo resucitó. Porque Cristo no se quedó en la tumba. Por eso lo sabemos, hermano. Y entonces, mientras que morimos, podemos vivir aquí con esperanza. Porque es por medio de la resurrección del Señor Jesucristo que nosotros sabemos con toda seguridad que algún día este cuerpo de humillación, como dice Pablo, que es lo que él dice, Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y así estaremos por siempre con el Señor. Hermano, esto es glorioso. Esto es algo glorioso, precioso, maravilloso, hermano.
y vamos a poder adorar y glorificar a nuestro Señor por toda la eternidad, hermano. Entonces, ¿por qué nos aburrimos? Porque a toda hora decaídos, más caídos que un niño aprendiendo a caminar, hermanos. ¿Por qué? Porque no hemos entendido el valor y el significado de la resurrección de nuestro Salvador, hermano. Pastor, es que estoy como decaído, es que mire que en mi casa, es que mire que el trabajo, y es que él tiene la culpa. Pastor, pues que, pastor, ¿quién va a orar con tantos problemas? Al contrario, ahí es donde hay que orar, hermano. Porque es que Él permite todas estas situaciones, Él determina todas estas situaciones. ¿Para qué? Pues para que te acerques a Él, porque te está formando. Él está trabajando ahí. Y a veces no entendemos, hermano. No sé si recuerda del pasaje que estuvimos hablando en el mensaje anterior, en 1 Corintios 15, que dice que si Cristo no resucitó, somos los más dignos de lástima. Pero ¿sabe qué? Los cristianos no somos dignos de lástima porque Cristo sí resucitó. Él se levantó de entre los muertos. Ya no somos dignos de lástima porque Él está levantado. Escuche, si usted es cristiano verdadero, no es digno de lástima. Cristo se levantó de entre los muertos. Así que hay que andar con la frente en alto. Oiga, ¿usted es cristiano? No, yo voy a ir a acompañar a mi esposa. Por no dejar. Oiga, ¿usted es cristiana? Yo por llevar a los muchachos ahí para que no. Y hay otros que cargan la Biblia en la bolsa del éxito. Estaba así, sí estaba para ti comprar unas cositas. Para que no le dan la Biblia en la mano. No, mi hermano, el que es cristiano. ¿Oíste? Yo que te he visto ir para una iglesia, ¿vos sos cristiano? Sí. Y ahí mismo, vea, con esa pregunta, ahí mismo empiezo a predicar el evangelio. En la universidad. Oiga, ¿usted es cristiana? Sí. Y usted tan jovencita, ay, qué pecado, pecado del diablo que va para el infierno. Yo voy para la gloria de Dios, voy es para la eternidad con Él. Ese es el que está lleno del Espíritu Santo. Hermano, escuche, la esperanza que tenemos nosotros, no la tiene nadie. La esperanza que está en nosotros, la esperanza que tenemos nosotros en nuestro Señor Jesucristo, traspasará el umbral de la muerte. El día que usted y yo muramos, no se acabó todo, apenas comienza. Escuche, la muerte aquí es el comienzo de la vida en la eternidad con Él. Es que no se muere y se acaba todo. No, mijo, no se muere y apenas comienza. Apenas vamos a comenzar a vivir. Y no por unos días, no por unos añitos, no. ¿Cuál es la ventaja del cristiano? ¿Cuál es la esperanza del cristiano? Que Cristo murió en la cruz para que vivamos por siempre. Y con Él. Entonces, ¿cómo nos vamos a desanimar de ser cristianos, de vivir para qué? Que porque hay problemas, porque hay dificultades, porque hay necesidades, porque hay esto. Es que. ¡Sí! Pero todo eso lo tiene el Señor como un plan para prepararnos, formarnos, para que usted y yo confiemos más en Él que en las cosas terrenales. Completamente, hermano. Si la tumba no lo pudo retener a Él, a nosotros tampoco. A nosotros tampoco. Porque el día que usted y yo muramos, ya sabemos que vamos para una eternidad completamente acompañados con nuestro glorioso Salvador. Va a estar ahí con nosotros, hermano. Pablo decía: ¡oh muerte! ¿Dónde está tu aguijón? ¡Oh sepulcro! ¿Dónde está tu victoria? No, la victoria es de Cristo. Ya el sepulcro no nos retiene un cuerpo ahí. Pero el Señor llegará un día donde nos dará cuerpos glorificados, hermano. Y seremos como Él.
Es verdad, sí. En el mundo, dice el Señor, hay aflicciones, problemas, necesidades, dificultades, vendrán las tormentas, vendrá todo lo que usted quiera sobre nuestras vidas. Sí. Claro que sí. ¿Sabe por qué? ¿Por qué, pastor? Porque no hemos llegado al cielo. Porque estamos en la tierra. Aquí estamos en ese periodo de prueba. Aquí el Señor nos pasa por diversos procesos. Y dice que aunque pasemos por el fuego, ojo, si de pronto pasa por donde haya un incendio, no se vaya a meter ahí. No, se lo digo porque hoy día hay mucha gente que malinterpreta las escrituras. Y a una persona, yo vi la noticia, él decía, él iba a una iglesia, él decía que era cristiano, y se le estaba quemando la casa, y salió corriendo. Oiga, y después de haber salido de la casa, se acordó de ese texto bíblico porque el pastor lo había predicado. Parece charro, pero es una realidad y tenga cuidado. ¿Y sabe qué sucedió? Se devolvió para la casa y empezó a recitar. La palabra de Dios dice que aunque pase por el fuego no me quemaré. Y se metió a la casa y se quemó, se murió. No es en serio, hermano, eso salió en las noticias. No vaya a hacer eso. Por ahí dicen en programas de televisión que no hagamos tal cosa. Cuando Superman se tiraba a volar, no se vaya a tirar de la terraza. No haga eso. En serio. Escuche, en este mundo tendremos aflicción, dice el Señor, porque no hemos llegado al cielo todavía. Pero también sabemos lo que dijo el apóstol Pablo, que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de compararse con la gloria que en nosotros ha de manifestarse, dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, 18. ¿Por qué, pastor? Porque Cristo resucitó. Hermano, ojalá que usted sí aprenda al menos eso. ¿De qué predicó el pastor? Cristo resucitó. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y si usted lo cree, gloria a Dios con mayor razón. Hay esperanza, mis hermanos. Hay esperanza en Cristo Jesús. Hay una luz que brillará al final del túnel. Y no es esa luz que cuando muchos dicen que se murieron y volvieron. No estamos hablando de la luz al final del túnel, no. Esa yo no la conozco, yo no me he muerto ni he resucitado tampoco. Pues en Cristo sí. Pero yo no he estado ahí en coma muerto y después que me digan, ¿y usted qué vio? Una luz al final del camino. No. Hay una luz al final del túnel, si es verdad. Hay una luz gloriosa al final del túnel porque la muerte de Cristo será la carroza que llevará nuestras almas. Eso es glorioso, hermano. Hasta que nuestros cuerpos escuchen la voz de nuestro glorioso Salvador y resucitemos y tengamos cuerpos glorificados. Hermano, que absolutamente nada a usted le traiga desánimo, que todo lo que venga sobre esta tierra, que todo lo que venga sobre nuestras vidas, usted y yo lo podamos sobrellevar, porque Cristo resucitó. Y esa es nuestra mayor y grandiosa esperanza. Escuche. Pero mientras tanto, mientras estamos en esta tierra, debemos proclamar el glorioso mensaje. Ese glorioso evangelio de salvación que enseña que Cristo murió y resucitó. Y hay que hacerlo a tiempo y fuera de tiempo. No solamente porque este es un mensaje digno de ser contado, de ser anunciado, sino porque es un mensaje urgente. Hoy es urgente predicar a Cristo. Hoy es urgente predicar a Cristo porque hay muchas almas que están caminando al infierno y Dios quiere que prediquemos el evangelio para que muchos sean salvados. Para que muchos vengan y le conozcan y vivan para su gloria. Porque dice la Escritura que en ningún otro hay salvación. No es en el pastor, no es en la religión, no es en la denominación, no es en tu esposo, ni en tu esposa, ni en tu hijo, ni en tu hija, ni en tu trabajo. No, es en Cristo. La salvación solo está en Cristo. En ningún otro hay salvación. Fuera de Cristo, el que resucitó de entre los muertos, no hay más salvación.
Porque dice la Escritura que no hay otro nombre. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual usted y yo podamos ser salvos. Solo en el de Jesucristo. Por eso el mensaje del Evangelio es un mensaje urgente para poder alcanzar a los perdidos para la salvación. Y por eso lo debemos proclamar a tiempo y fuera de tiempo. Y escucha, iglesia, hoy con mayor razón hay que proclamar este Evangelio. Hay que predicar el Evangelio. ¿Cuál Evangelio? El que dice 1 Corintios capítulo 15. Escuche. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. No al pastor, a las Escrituras. Cristo resucitó. Usted que ha escuchado este mensaje, y si aún no tiene a Cristo, Él le está diciendo: ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero usted que ha escuchado este mensaje y que anda ahí desganado, desanimado, yo le voy a ser sincero, hermano. ¿Uno para qué se casa? Pastor, para tener una esposa que críe hijos, que lave y cocine. Ay, hermano, no me case. ¿Uno para qué se casa? Uno se casa para tener una vida matrimonial feliz y gozosa. Una vida matrimonial feliz y gozosa. Para eso uno se casa. No para vivir amargado, arruinado y peleando toda hora con la esposa. Hermano, ¿sabe qué? Ese es el peor pecado. Ojalá estudiantes que están estudiando Cantar de los Cantares, como yo, se deleiten en ese libro que es precioso. Yo lo leo a más no poder. ¿Sabe por qué? Porque es el libro de toda la Biblia que me ayuda a sostener mi matrimonio y a tener ya más de 25 años con mi esposa y estar gozosos como si nos hubiéramos acabado de conocer. ¿No es un matrimonio perfecto? No, porque no es un matrimonio perfecto. Tenemos nuestros ires y venires, tenemos nuestras situaciones por momentos, pero le voy a decir, he mirado hacia atrás 25 años y digo: oh, por Dios. Cuando nació Sofía dije: ay Dios, es que esto es mucho tiempo ya. Y ahora miro a Sofía y digo: oh, por Dios. Ayer me mandaba a Juan Esteban, mi otro hijo, la foto de Valeria, de mi nieta, pues vi unas fotos de Valeria que él me envió. Ay, por Dios, esta muchacha está grandísima. Y dije: es que el tiempo ha pasado. Este 27 que pasó, que cumplimos mi esposa y yo, siempre celebramos cada mes. Miren, no hay nada más precioso. Casi los hombres no lo hacen. Hay algunos que son especiales y lo hacen. Pero no hay nada más grandioso que usted poderse acordar cada mes de que usted se casó con una mujer salvada por pura gracia, que no es perfecta, que también es pecadora, pero que Cristo murió por ella en la cruz del Calvario. Y usted poder decir: Señor, gracias por esta esposa que tengo. Señor, dame la gracia y dame todo lo que necesito para llevar a la práctica tu palabra. Y como dices tú en tu palabra, amarla como Cristo amó a la iglesia. Y las mujeres, gloriarse en el Señor y decir: Señor, gracias por este esposo. No es lo mejor. No es lo más lindo. Pero un día será lo mejor y lo más precioso de la creación, Señor. Ayúdame a respetarlo y a valorarlo y a someterme a ti para someterme al Señor. Señor, qué bendición el esposo que tengo. Eso pasa, ¿sabe cuándo? Cuando usted entiende que Cristo resucitó. Que Cristo resucitó para darte nueva vida, una nueva vida en Él, una vida abundante. Y que un día con Él pasaremos toda la eternidad. Hermanos, necesitamos en medio de todas las tormentas disfrutar de nuestra vida.
De todo, usted, los que estuvieron en la serie de Eclesiastés, escuche, el regalo no trae la batería incluida. Pero todo lo que el Señor nos da, si verdaderamente estás confiando en Él y no estás mirando solo el regalo, sino al que te da el regalo, Él te da el regalo y te da el don para disfrutar de todo lo que te da. Disfruta de lo que Dios te da. No podemos vivir amargados. No hay nada más delicioso que dar gloria a Dios con todo lo que nos ha dado en esta tierra. ¿Sabe por qué? Porque lo dio para nuestro deleite, hermano. Hace parte de nuestra preparación en esta tierra para que un día partamos a la eternidad con Él, hermano. Si usted ha escuchado este mensaje, hermano, acérquese al Señor en oración y dígale: Señor, necesito examinarme más para ver si verdaderamente yo te amo apasionadamente como estas mujeres y para ver si verdaderamente he tenido un encuentro personal contigo como Saulo de Tarso, ahora Pablo. Examínese. Examínese. Y si usted dice: es que me falta mucho, acérquese más, clame más, ruegue más, llore más, suplique más, pida más, diga: Señor, yo necesito amarte más. Y en su gracia soberana Él puede hacer eso. Que el Señor bendiga grande y abundantemente esta su palabra para los creyentes y para los incrédulos. Que a los incrédulos, aquellos que todavía no son cristianos, el Señor los atraiga en arrepentimiento y fe para que tengan el perdón de los pecados, la salvación y la promesa de la vida eterna, y que los que ya hemos sido salvados por gracia, esta palabra nos afirme, nos aliente y nos conduzca a vivir cada día para la gloria de su nombre como si fuera el último. Que el Señor nos ayude a creer en su palabra, hermanos. Démosle gloria al Señor y oremos. Y que esta palabra sea un tesoro en nuestro corazón. Porque Cristo resucitó. Señor y Dios y Padre de la gloria, te agradecemos en esta noche, Señor, por tu bendita palabra, por tu bondad, por tu fidelidad y misericordia, porque definitivamente has sido bueno en gran manera. Gracias, Señor, por esa obra gloriosa de la cruz del Calvario. Gracias por lo que hiciste en nuestro favor. Gracias por lo que estás haciendo en nuestra vida. Gracias por la promesa maravillosa de la vida eterna. Ayúdanos, Señor, a examinarnos, a tener gratitud y a mirar si verdaderamente estamos apasionados por ti. Y si verdaderamente estamos siendo cambiados y transformados porque verdaderamente hemos tenido un encuentro legítimo con el Dios de los cielos, con el Cristo resucitado. Obra en nuestras vidas, Señor. Aumenta nuestra fe, ayúdanos en nuestra incredulidad, cambia, transforma y restaura todo lo que somos y extiende tu mano de favor y salva a los que están todavía lejos de ti. Señor, yo te suplico que por medio de esta palabra bendigas la vida de todos y cada uno de mis hermanos y hermanas y de cada una de aquellas personas que aún no son cristianos, que puedan recibir este mensaje de tu palabra posteriormente, Señor, cuando sea publicado, Padre Celestial, en las redes. Señor, por favor, glorifícate. Habla a cada mente, a cada corazón, cambia, transforma, restaura y atrae almas para que te conozcan y vivan para tu gloria. Señor, ahora al salir de este lugar, salimos de aquí, mas no de tu presencia. Te rogamos que nos lleves en paz y seguridad a nuestros hogares y que podamos seguir meditando en todo lo que nos has hablado para que podamos buscar vivir para agradarte. En medio de las tormentas, vivir para glorificar tu nombre y llevar el mensaje a los que se pierden para que te conozcan y así mismo vivan para tu gloria, porque te lo pedimos en Cristo Jesús dándote gracias. Amén. Y amén.